El día de ayer el Partido Revolucionario Institucional lo nombró precandidato a la presidencia de la República. ¿Cuál fue su reacción? Ha sido, Jacobo, el día más importante de mi vida. Carlos Salinas de Gortari creció con la idea de que estaba predestinado a alcanzar la cima del poder. Sus padres sembraron en él tal propósito y lo educaron para conquistarlo. Llegar a la presidencia de la República sería, para él, ver realizado el cumplimiento de un destino familiar manifiesto. Bueno, licenciado, hemos hablado ya de los partidos políticos, hemos hablado de algunos otros aspectos de la vida política y de los aspectos sociales en México, pero vayamos a algo que nos interesa a todos los mexicanos, que es la familia. ¿Usted cómo ve a la familia dentro de la integración de nuestra vida en México? Es el núcleo fundamental. Es la esencia para que un individuo pueda desarrollarse, para que pueda hacerlo con tranquilidad, con serenidad. La familia es la muestra de que uno puede convivir en comunidad. Es la esencia del ser humano, porque solo, Jacobo, solo un individuo no puede trascender. Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari Carvajal, padres de Carlos, se conocieron en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1938, donde ambos estudiaban economía. Margarita era heredera de aquellos de Gortari liberales que participaron en la Guerra de Independencia, combatieron contra los invasores extranjeros y pelearon en la Revolución. Culta, sensible e inteligente, Margarita fue la primera presidenta que tuvo la Asociación de Mujeres Economistas de México en la década de los 50. Don Raúl era un hombre fuerte, tenaz, ambicioso, que creció en el seno de una familia en la que dominaban los valores de la sociedad machista de la frontera norte y era al mismo tiempo sensible a la influencia de la cultura de sus vecinos estadounidenses, emprendedores y pragmáticos. Sus raíces se remontan a la fundación en el siglo XVIII del pequeño pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Gualeguas, en Nuevo León, después conocido como Agualeguas de Salinas. Durante la Revolución, la riqueza acumulada por generaciones de Salinas se perdió. El rancho El Sopilote y hasta la casona de anchos portones de madera ubicada en el centro de Agualeguas cambiaron de manos. La familia de don Raúl Salinas Lozano emigró a Monterrey y después a San Antonio, Texas, en busca de mejor fortuna. En Estados Unidos, Raúl trabajó como vendedor de periódicos y aprendió inglés. Posteriormente, la familia regresó a México. En 1942, Raúl y Margarita terminaron su carrera. Ella renunció a ejercer su profesión de economista y le ayudó a él a elaborar su tesis de licenciatura. 2 años más tarde, gracias a la ayuda de su maestro Jesús Silva Herzog, padre, Raúl obtuvo una beca para hacer una maestría en economía en la Universidad de Harvard. En 1946, el matrimonio Salinas de Gortari se trasladó de Boston a Monterrey para que su primogénito Raúl naciera en territorio mexicano. 2 años después, el 3 de abril de 1948, en la Ciudad de México, nació Carlos. En esa época, don Raúl había conseguido empleo en la Secretaría de Hacienda y escaseaban los recursos para el sostenimiento de la familia, que creció con el nacimiento de Adriana, Enrique y Sergio. La trayectoria de don Raúl hasta ese momento anticipaba el camino que su hijo Carlos seguiría hasta la conquista del poder. Raúl y Margarita tuvieron desde siempre el propósito de convertir a sus hijos en estudiantes brillantes, en deportistas destacados, en eminentes profesionistas. Los formaron fuertes, cultos, para que llegaran a ser parte de la élite política. Los hermanos Salinas de Gortari tomaron lecciones de piano clásico desde pequeños.
Se dice que Carlos llegaría a interpretar con corrección a Mozart, Beethoven, Bach y Schubert. En Agualeguas, los tíos paternos les enseñaron a Carlos y a Raúl a montar caballos briosos, y en la Asociación de Charros de la capital aprendieron a ejecutar el paso de la muerte y a bailar el jarabe tapatío. La infancia fue una especie de propedéutico para aquellos chiquillos. A la hora de la comida los padres charlaban, a veces entre bostezos contenidos de los hijos, de Chaplin, Mozart, de la ley del valor o de novedades pictóricas. Doña Margarita enseñaba a sus hijos la historia del país a través de anécdotas familiares. En el libro de texto vigente intercalaba el álbum familiar, poniendo fotos de tíos, abuelos y bisabuelos junto a los grandes héroes de la patria. Carlos recuerda a su madre como una mujer muy nacionalista. Tenía un gran recelo de los americanos. Por su parte, Adriana se refería a ella como el tronco emotivo y moral siempre presente. Mi padre es la fuerza, la firmeza, el éxito, pero mi mamá es la columna vertebral. A bordo de una camioneta, Margarita llevó a sus hijos a viajar por todos los estados de la República. Visitaron pueblos y ciudades, recorrieron carreteras y caminos, comieron en los rincones más apartados de la geografía de México. Había un íntimo afán por mostrarle a los hijos el país que, eventualmente, llegarían a gobernar. Margarita presentaba a su hijo mayor Raúl como el futuro presidente de México. ¿Para qué estudias?, le preguntaban a Raúl las tías, medio en serio, medio en broma. «Para presidente», les contestaba él, y luego todos festejaban la respuesta con aplausos y risas. El 18 de diciembre de 1951, los diarios de la capital publicaron que 3 chiquillos que jugaban a la guerra habían fusilado a una sirvienta. Y en las primeras planas aparecían las fotos de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, de 3 y 5 años de edad, respectivamente, y la de su amiguito Gustavo Rodríguez, de 8 años. Las autoridades no lograron averiguar lo que en realidad ocurrió. Las crónicas de los diarios describen una tragedia en la que tomaron parte 3 niños. Don Raúl fue acusado de imprudencia grave y encarcelado un día. Es altamente improbable que Carlos, de solo 3 años de edad, hubiese sido el tirador. Tiempo después se produjo un incendio en la casa de los Salinas de Gortari, ubicada en Palenque 425. Un vecino regordete quedó atrapado entre las llamas y estuvo en riesgo de morir quemado. Las sirvientas acusaron a Raúl y a Carlos de haber iniciado el fuego, pero don Raúl protegió a sus cachorros y minimizó las quemaduras del amiguito gordo. Haciendo gala de sentido de humor, lo llamó jamón ahumado. Todos rieron y el asunto se olvidó. Durante el gobierno de Miguel Alemán, Raúl Salinas Lozano fue jefe y director de estudios económicos de la Secretaría de Hacienda. De 1950 a 52 fue asesor en política monetaria del gobierno militar de Honduras. Ya en el régimen de Ruiz Cortines ascendió a director de la Comisión de Inversiones de la Secretaría de la Presidencia. En el sexenio siguiente, su cercanía con el presidente Adolfo López Mateos le abrió la puerta de la Secretaría de Economía y, poco después, la de Industria y Comercio. Raúl siempre participó en los cochupos del padre como secretario de Industria y Comercio. Cuando la Ford quiso meter el Mustang a México en aprecio porque lo había aceptado, le regaló un Mustang convertible, me fue muy bien, rojo, con vestiduras blancas que usaba Raúl. Raúl Salinas Lozano había llegado al primer círculo del poder, al círculo de los que podían aspirar a la presidencia. Desde su regreso de Harvard hasta el momento en que se convirtió en secretario de Estado, habrían transcurrido solo 12 años. Una vez más, prefiguraba el futuro de su hijo, Carlos. En el seno de la familia Salinas, don Raúl era visto como el hijo pródigo, el hermano triunfador.
En esos años logró recobrar el rancho El Sopilote y la casona de Agualeguas, restituyendo a los Salinas sus propiedades de origen, el símbolo de sus raíces. Cada año los Salinas pasaban las vacaciones en Agualeguas, donde el tío Guillermo enseñó a los hermanos a tirar con rifle y pistola y los llevaba a cazar conejos en la cascada La Cola de Caballo, cerca de Monterrey. Carlos y Raúl eran muy unidos. Raúl alentaba al esmirriado Carlos para que no permitiera que se burlaran de sus grandes orejas. Carlos, entrón y astuto, ganó varias peleas a puño limpio contra muchachos más altos y robustos que él. Desde chico, Carlos mostró también afición por los retos intelectuales. En primer año de secundaria, se inscribió en un concurso de oratoria compitiendo con alumnos de grados superiores. A mí si me hubieran dicho, oye, este hombre, este chamaquito, ¿verdad? Porque era chiquito, era muy finito, no era toscote, no era gordo, estaba muy finito. Me hubieran dicho, va a llegar a ser presidente de la República, nos hubiéramos reído, ¿sí? Porque nos gustaba más como para maestro de historia, maestro de geografía, ¿verdad? O para doctor. ¿Sabe dónde no era bueno? En el canto. Es su único 8 que tiene de calificación. No era muy bueno para los trancazos, ¿sí? Ni para el canto, ni para los trancazos. Una noche don Raúl le preguntó a Carlos por qué estaba boleando sus zapatos hasta esa hora, y su hijo contestó que antes había tenido que terminar su tarea. Nadie lo obligaba, era una disciplina impuesta por él mismo. Fue cuando me permití pensar, este muchacho llegará lejos, declaró don Raúl. Mientras el futuro de su hijo Carlos se abría promisorio, la ascendiente carrera política de don Raúl se vio interrumpida cuando el 5 de noviembre de 1963 Gustavo Díaz Ordaz fue designado candidato del PRI a la presidencia. Soñando con llegar a la silla presidencial, don Raúl se había declarado abiertamente partidario de la candidatura de su amigo, don Antonio Ortiz Mena. Pero con el destape de Díaz Ordaz, quedaba fuera del gobierno, pues no aceptaría un puesto de consolación bajo las órdenes de sus enemigos. La familia entera se estremeció con la derrota. Raúl Salinas de Gortari, a quien doña Margarita seguía presentando como el futuro presidente de México, le prometió a su padre, a los 17 años, que llegaría a ser presidente y le pidió que lo ayudara a lograrlo. A partir de la promesa de Raúl de llegar a la presidencia, don Raúl le exigió más a sus hijos, los vigiló de cerca y cuidó sus amistades. En una ocasión llegó al extremo de ordenar a su chofer y a un empleado que raparan a un amigo de Carlos que traía el pelo largo. Incluso obligó a Carlos y a Raúl a participar sujetando al amigo mientras era trasquilado. Los muchachos perdieron un amigo, pues no había posibilidad de contrariar al papá en una época en la que el rock y el rompimiento generacional radicalizaban a los jóvenes. En 1964, Raúl y Carlos fueron enviados por sus padres a viajar durante un año por Estados Unidos y Europa. Raúl tenía 17 años y acababa de terminar el bachillerato. Carlos tenía 15. No se trataba de un recorrido turístico. El viaje formaba parte de la rígida y meticulosa formación de los hermanos Salinas hacia la conquista del poder. Era un viaje de aprendizaje y de presentación de los jóvenes en las esferas de la política y la diplomacia. En Washington estudiaron inglés durante 4 meses y, gracias a los contactos de su padre, los jóvenes fueron recibidos por Dean Rusk, entonces secretario del Departamento de Estado, y por Robert Kennedy, procurador general. Raúl le escribió a su papá una carta en la que confiesa sentirse un poco confuso. Le asegura que nunca ha tenido un guía y un amigo como él, que ha aprendido a valorar sus palabras y le pide que le hable más porque las cosas que él le dice son las que le han dado fe y lo han levantado siempre.
En Nueva York se embarcaron hacia Europa. En Inglaterra compraron un perro enorme y tuvieron que pedir a don Raúl vía telefónica autorización para rebasar los $200 mensuales de gastos a fin de poder pagar el transporte del animal. El escritor y economista Adrián Layou, que los recibió en su casa de Londres, narró que Raúl Salinas Lozano, que en la calle o en la oficina daba la impresión de ser bonachón, en su casa era un ogro. Era obvio que sujetaba a sus hijos a una disciplina militar. Luego del Reino Unido, recorrieron la mayor parte de Europa Occidental. En muchas ciudades llegaban a las embajadas de México, donde siempre encontraban algún funcionario amigo de don Raúl, dispuesto a hospedarlos y a presentarlos con personalidades de la política y la diplomacia. Recorrieron los países nórdicos y la Unión Soviética. En esos meses visitaron museos, galerías, asistieron a conciertos y a espectáculos teatrales, recorrieron calles, callejones y, en fin, hablaron con gente del pueblo. En cuanto regresaron a México tras ese periplo turístico, los destinos de Raúl y Carlos siguieron caminos diferentes. Raúl tomó una decisión extraña para quien desea ser presidente. Se inscribió en la Facultad de Ingeniería, mientras que Carlos decidió seguir la huella de su padre, estudiar economía y meterse en política. Una vez en casa, Carlos clavó sobre la cabecera de su cama el famoso poema If de Rudyard Kipling. Si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos fías en tu valor. Quizá como una prueba de que se sentía preparado para iniciar el despegue, para seguir su propia ruta hacia la cúspide. A los 18 años, Carlos se inscribió en la Facultad de Economía de la UNAM y dio inicio a su noviciado priista como ayudante mil usos del diputado Gonzalo Martínez Corvalá. Yo lo conocí a través de su padre, don Raúl Salinas Lozano, quien era secretario de Industria y Comercio, así se llamaba la secretaría entonces. Y el general Cárdenas, don Lázaro Cárdenas, había estado tratando con el licenciado Raúl Salinas Lozano la posibilidad de echar a andar el complejo siderúrgico de Las Truchas. Desde cuando estaba don Raúl en la Comisión de Inversiones. Yo fui conducto para esas entrevistas y esos tratos que tuvieron a ese respecto. Hice amistad con don Raúl y él fue quien, yo siendo diputado, lo acercó conmigo para que se diera cuenta él, muy joven, 17 años, de cómo funcionaba el Congreso mexicano. En la universidad coincidió con Manuel Camacho Solís, Francisco Ruiz Massieu, Emilio Lozoya Talman, Hugo Andrés Araujo y Alberto Anaya. Estos jóvenes a los que se unió Raúl destacaban por las altas calificaciones que obtenían y por su declarada intención de destacar en el sector público. Fue el primer grupo que por intereses políticos formó y lideró Carlos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. A pesar de las afinidades y la amistad, el grupo se escindió por diferencias de carácter ideológico. Raúl, Araujo y Anaya, ávidos lectores de Marx y Mao Zedong, distribuyeron propaganda y participaron en marchas y mítines durante el movimiento estudiantil de 1968. Carlos, Manuel Camacho, Lozoya y Ruiz Massieu optaron por la institucionalidad. Proclamaron su afiliación priista sin que les importara enfrentar el repudio de la mayoría estudiantil. Carlos se levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana. A las 7 en punto estaba ya montado sobre el caballo para tomar sus clases de equitación y luego se iba a la universidad. En los Juegos Panamericanos de 1971 celebrados en Cali, Colombia, Carlos ganó una medalla de plata como parte del equipo ecuestre mexicano, aunque en el plano individual y sobre el lomo de agualeguas se ubicó en la 12ª posición.
En junio de 71 se graduó con una tesis que le valió obtener mención honorífica y ganar el Premio Nacional de Economía. En la dedicatoria escribió: a mi hermano Raúl, compañero de 100 batallas. El tema central de la tesis es el empleo. Para el futuro presidente, los empresarios son favorecidos en lo político y en lo económico y están en posibilidad de presionar al Estado para que les mantenga las facilidades que les brinden altas utilidades a cambio de dar ineficiencia y desempleo. Pronostica que de continuar esta situación el resultado será mayor desempleo e inestabilidad política. Inclusive advierte sobre el riesgo de que se produzca un final apocalíptico. En 1972 se casó con la atractiva Cecilia Ocelli González. Dejó de ser ayudante de Martínez Corvalá y consiguió empleo como analista en la Secretaría de Hacienda. Un año después, esa dependencia le otorgó una beca para hacer, como su padre, una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Entonces Carlos se olvidó del piano y de la equitación y se consagró de tiempo completo a su carrera. Carlos Salinas de Gortari supo aprovechar desde el principio la red de contactos políticos que su padre conservaba. En cuanto regresó a México después de sus estudios en Harvard, alternó un ascenso meteórico en la administración pública con la obtención de nuevos posgrados en el extranjero. En 76, después de realizar una segunda maestría en Harvard, esta vez en Economía Política y Gobierno, fue nombrado subdirector de Estudios Económicos en la Secretaría de Hacienda, donde entró en contacto con Miguel de la Madrid. En mayo de 1978 culminó su preparación académica al obtener el doctorado en Economía Política y Gobierno en la misma Universidad de Harvard. En la conclusión central de su tesis, Salinas propone la generación de empleos bien remunerados y una profunda reforma educativa como solución a la pobreza en el país. Las críticas a los privilegios y a la ineficiencia de los empresarios quedaban en el pasado. Para Wayne Cornelius, su maestro en el doctorado, uno de los temas que más interesaba a Salinas era la relación entre gasto público y apoyo político. Es decir, el potencial de los programas de ayuda del gobierno como medio para el control político de amplios sectores de la población. Sus estudios al respecto se reflejaron años después en el Programa Nacional de Solidaridad. Solidaridad. Unidos para progresar. Por su parte, Raúl Salinas de Gortari se graduó como ingeniero civil en la UNAM en 1969 y después hizo 2 maestrías en Francia, una en planeación del transporte y la otra en evaluación de proyectos de desarrollo industrial. De regreso en México, ingresó también al sector público. Ocupó un cargo menor en el proyecto hidroeléctrico de Chicoacén en 1975, fue director de obras a mano de la Secretaría de Obras Públicas en 1976 y, luego, director de Caminos Rurales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Raúl volvió de Francia creyendo que había llegado el momento de luchar por el poder, de cumplir la promesa hecha al padre. Pero mientras Carlos hizo suya la doctrina del libre mercado, Raúl regresó armado con las tesis maoístas de Charles Bettelheim, su profesor de política en la Sorbona. Se situó más en la línea nacionalista de la madre y en la línea de izquierda del famoso tío Elí de Gortari. Optó por una estrategia política centrada en la movilización popular para crearse una base social. Como director de Caminos Rurales de la SAOP, Raúl proporcionó cobertura y fondos a las brigadas de orientación maoísta que en los años 70 formaron Araujo y Anaya. Posteriormente, como director de distribuidora Conasupo, Raúl financió a Antorcha Campesina, una organización radical que luchaba a su manera por el reparto de tierra a los agricultores más pobres, pero que a menudo era utilizada como grupo de choque contra movimientos campesinos independientes. Somos Antorcha Campesina, CNC, el Partido Revolucionario
actual, porque queremos una patria digna, libre e independiente de todo tipo de esclavitudes y de todo tipo de imperialismos. Los hermanos que juntos fueron a la escuela, juntos se hicieron jinetes y viajaron por el mundo, se enfrentaban ahora en una carrera por la conquista del poder. Y a su lado seguía don Raúl, guiando a sus cachorros, tendiéndoles puentes hacia la consecución del viejo anhelo. Carlos Salinas fue fraguando su llegada a la presidencia con astucia y sagacidad. En la Secretaría de Hacienda se empeñó en ganarse la confianza de Miguel de la Madrid, un economista sin grandes ambiciones políticas, pero cercano al presidente López Portillo. En 1979, de la Madrid fue ascendido a secretario de Programación y Presupuesto. Si me permiten ustedes, Y él, a su vez, designó a Salinas de Gortari director general de Política Económica y Social de esa dependencia. El señor presidente de la República ha nombrado al licenciado Carlos Salinas de Gortari. En ese puesto, Carlos se encargó de formular el Plan Global de Desarrollo que le permitió a de la Madrid ser considerado por el presidente López Portillo como un serio aspirante a sucederlo. También fue entonces cuando Salinas de Gortari comenzó la conformación de su propio equipo. Manuel Camacho Solís y José Córdoba Montoya formaron la base de lo que se conoció como el Grupo Compacto, que sería decisivo en la designación de la Madrid como candidato presidencial. Hacia mediados de 1981 sobrevino el inicio de la crisis económica desatada por la caída de los precios del petróleo. Carlos Salinas, secretario técnico del Gabinete Económico, aprovechó la coyuntura para trabajar a favor de la candidatura presidencial de la Madrid. Estábamos nosotros vendiendo por medio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era poco más del 10%. Bueno, era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. Cuando hablé con el presidente, me dijo, bueno, pues si lo tienes que hacer, hazlo, pero ponte de acuerdo con el gabinete económico. Hubo gentes en el gabinete que dijeron que no, que estaba mal hacer ese descuento, que el petróleo mexicano era de una calidad tal que no tenía por qué hacer ese descuento, que era un error. Lo que ocurrió fue que no solamente se envalentonaron esos señores del gabinete económico y dijeron, no solamente no damos el descuento de 10%, vamos a subirle $2 más. Y cancelaron todos los clientes. El desplome de los precios del petróleo incrementó en forma alarmante el déficit fiscal de ese año. Era preciso hacer recortes drásticos en el gasto público y esa tarea le correspondía a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero de realizarse el ajuste, ¿acaso hubiese puesto en riesgo la carrera presidencial de Miguel de la Madrid? Se dice que Carlos Salinas y su equipo manipularon las cifras sobre la gravedad del déficit fiscal de 1981. A fin de cuentas, el presidente autorizó un recorte mínimo del gasto y de la Madrid fue destapado como candidato del PRI. Siendo ya presidente electo, de la Madrid premió los servicios de Salinas de Gortari nombrándolo secretario de Programación y Presupuesto. Carlos contaba con apenas 34 años de edad cuando asumió el puesto en 1982. Su influencia creció hasta el punto que pudo conseguir para su padre una senaduría para el periodo de 82 a 88. Mientras tanto, Raúl parecía haber perdido el rumbo. Cuenta Carlos Monsiváis que un día Raúl, a quien conocía desde 1964, lo llamó por teléfono para hablarle del disgusto que sentía por el modo de vida que llevaba, del asco que sentía por una sociedad obsesionada por el éxito. Le anunció que renunciaba a todos sus bienes
y se iría de México en busca de su espiritualidad. En 1981 abandonó a su esposa, Ana María Pazalagua, y a sus 2 hijos, y se marchó a Chile acompañado de su psicóloga. En ese país conoció a Gladys Franco, economista de izquierda y antigua partidaria del presidente Salvador Allende, quien se convertiría en su segunda esposa. Se dice que don Raúl, defraudado por la flaqueza de carácter de su hijo mayor, lo hizo a un lado definitivamente y puso su experiencia por completo a disposición de Carlos, a quien padres y hermanos comenzaron a ver como el nuevo jefe de la familia. En 1982 Raúl regresó a México transformado. Se olvidó de su espiritualidad, de los campesinos y comenzó a trabajar como asesor de su hermano en la Secretaría de Programación y Presupuesto. En los siguientes 15 años, la vida de Raúl Salinas de Gortari transcurrió entre marcados contrastes. Subió hasta alcanzar éxito y fortuna, pero después se despeñó en una larga espiral hasta las sombras de la derrota. Al comienzo del sexenio, Silva Herzog lucía como el candidato natural para suceder a De la Madrid. El presidente y el secretario de Hacienda eran grandes amigos, desde sus inicios en el Banco de México, y compartían puntos de vista en cuestiones financieras y económicas. No obstante, desde el principio, Salinas de Gortari se dedicó a destruir las opciones de Silva Herzog. En materia de inflación, Carlos tejió una red de compromisos en la lucha por la candidatura presidencial. Entre sus aliados estuvo Jaime Serra Puche, jefe de asesores de Silva Herzog. Pero sobre todo, se dice que una vez más recurrió a su táctica de manipular cifras oficiales a su conveniencia. En 1986, en medio de la crisis provocada por la caída de los precios del petróleo, el secretario de Programación y Presupuesto convenció a De la Madrid que el problema se resolvía con nuevos préstamos del exterior y un aumento ligero de impuestos. Recuerdo bien los datos porque yo soy víctima de esa caída del precio del petróleo de 86. Víctima por lo que les voy a comentar. El precio promedio de exportación del petróleo mexicano en 1986 fue $11.54. Menos de la mitad. Eso le significó a México en el 86 una pérdida de ingresos esperados por $8,000 millones. Y provocó en el seno del gobierno una gran controversia personificada fundamentalmente por el secretario de Programación de un lado y el secretario de Hacienda de otro. Y yo empecé a sentir que el presidente de la República se inclinaba más por las alternativas que le proponía el secretario de Programación y Presupuesto que las que proponía el secretario de Hacienda. Ganó la tesis del secretario de Programación y Presupuesto, yo renuncié y tuvimos un año de 86 bastante malo, en el que hubo que compensar la caída del precio del petróleo con endeudamiento adicional. México se endeudó en el segundo semestre de 86 por casi 8 o 9 mil millones de dólares. Si la caída de los ingresos de petróleo se compensaron con mayor deuda. Yo me oponía a eso e insistía en que era necesario adoptar acciones también en el medio interno. Pero esto no fue aceptado. Es evidente que él fue más inteligente, más astuto, más mañoso de lo que yo fui, lo cual provocó mi salida, mi renuncia irrevocable en el mes de junio de 1986. A partir de ese momento, la sucesión presidencial de 1988 quedó resuelta a favor de Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo encabezaron a los priistas que se oponían a la candidatura de Carlos Salinas, pues este representaba la continuidad de una política económica a la que se oponían. Pero De la Madrid prefirió una escisión en el PRI antes que pensar en otro candidato.
se han pronunciado unánime y categóricamente. El 4 de octubre de 1987, Carlos se hallaba en su casa con su familia. Cuando Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, anunció en la sede del partido que Salinas de Gortari era el candidato presidencial, don Raúl Salinas Lozano abrazó a su hijo y se soltó a llorar. Se dice que Carlos, que recordaba haber visto a llorar a su padre solo 2 veces en su vida, le dijo: nos tardamos 25 años, pero llegamos. ¡Sí! ¡Protesto!